Iglesia, buenos días. ¿Ahí me escuchan bien? Bueno, ¿cómo están todos en esta mañana? Qué alegría ver nuevas caras. Jessy, Ucan, la familia, hermana de Lore, la familia, bienvenidos. El papá de Juana. Bueno, del resto somos viejos conocidos y conocidos viejos, dijo el hermano Manuel. Bueno, iglesia, primero vamos a orar, ¿cierto? Para que el Señor nos guíe en el aprendizaje de su palabra. Señor, te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias, Padre, por este hermoso día. Gracias, Señor, por haber creado este día, Señor, este domingo. Y habernos dado el privilegio, Señor, de venir, Señor, de poder apartar esa mañana, Señor, para congregarnos. Gracias, Señor, porque nos tienes con salud, Señor, porque nos permitiste descansar, porque nos permitiste despertar, Señor. Como dice tu palabra, alma mía, no olvides todos tus beneficios y no los queremos pasar por alto, Señor. Los recordamos, Señor. El despertarnos y el respirar es un beneficio, una bendición, Señor. Gracias, Padre. El estar alrededor de tu palabra es un beneficio tuyo y te agradecemos en esta mañana. Te ruego, Señor, que me uses, Señor, para hablar tu palabra conforme tú lo deseas, Señor, y oro también por cada uno de mis hermanos que han venido, Señor, vienen con la necesidad de escucharte, Señor, y ayúdame, Señor, a compartir lo que tú quieres hablarles, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra es un tesoro de riquezas que realmente nunca completaremos, Señor. Podremos completar de conocerla al 100%. Siempre habrá algo nuevo. Es un deleite estar en ella, es un deleite meditarla. La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, Señor. Y dejando en tus manos este corto mensaje, Señor, que tu nombre sea glorificado, Señor, tu palabra sea honrada, Señor, y tus hijos, Señor, te podamos servir mejor y vivir mejor, Señor, al conocerte más. Dejo en tus manos esta enseñanza para tu honra y para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hemos estado viendo una pequeña serie ahorita en diciembre, ¿no? Acerca de Jesucristo. ¿Qué vimos hace 8 días? ¿Quién recuerda? ¿Cómo? Un rey nació para morir. Ok, muy bien. Del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Hoy vamos a ver el ministerio, ¿sí? Y más o menos son unos, le calculo, por lo menos unos 18 capítulos. Entonces, más o menos yo creo que a las 3 de la tarde, 4 ya estaremos saliendo, entonces, preparados. No, mentiras, hermanos, traté de resumir lo que más pude y poder darles un panorama del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Vamos a estar en varios pasajes, hoy vamos a estar en Biblia, para aquí, para allá, vamos a estar recordando muchas cosas. El ministerio de nuestro Señor Jesús, hermanos. ¿Es importante el ministerio de Cristo? ¿Cuál fue el ministerio principal de Cristo? ¿Cuál creen? La cruz. La cruz. O sea, si pudiéramos resumir el ministerio de Jesucristo, se llama la cruz. Porque Jesús vino en obediencia al Padre con el único propósito de ser el sacrificio perfecto, sin mancha, justo, para podernos redimir a usted y a mí, pecadores. Este es el ministerio principal. Sin embargo, hoy vamos a ver varias escenas de parte de su ministerio. Digamos que su ministerio, si bien el final fue la muerte en la cruz, ser ese sacrificio expiatorio, sustitutorio, pues para poder hacer eso, él tuvo que recorrer diferentes lugares en Israel, ¿cierto? Y tuvo que autenticar también su mensaje, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver, si el Señor lo permite, el día de hoy. Ahora, ustedes, no sé si han tenido la oportunidad de leer los evangelios, todos los evangelios. Alguno de pronto podría decir,
que se contradicen o como que es difícil de, ¿cierto? Como de poder encajar todo como un rompecabezas, ¿no? Pero todos los evangelios presentan algo de nuestro Señor Jesucristo. Mateo lo presenta como rey, por eso él habla mucho de las profecías, como dijo el profeta Isaías, como dijo, etcétera, los diferentes profetas. Marcos lo presenta como un siervo, Lucas como el Hijo del Hombre y Juan como Dios. Juan como Dios. Él hizo diferentes tipos de milagros, hermanos. Hizo milagros enfrente de las personas, hizo milagros a distancia también, ¿recuerdan? Solo con su palabra. Hubo milagros en los que el Señor Jesús tocó, otros que solo su palabra sanó, ¿cierto? Resucitó, expulsó demonios, dio sanidad física y también demostró tener poder sobre la naturaleza, ¿cierto? ¿Recuerdan alguno? La tempestad, la higuera, exactamente, la multiplicación de los panes y de los peces, ¿cierto? Varios milagros y señales que hizo nuestro Señor Ejemplos. Ahora, entender los evangelios es importante, y hay una ilustración y quiero que alguien me sirva de ejemplo. A ver, Elda. Ponte, si quieres, párate un momentico. ¿Sí? Párate y toma una silla y levántala, álzala. Ponla en el piso y siéntate. No en la silla, ya puedes sentar. Y le pregunto a Carlos, ¿qué hizo Elda? Ok. Sí. ¿Cuáles fueron? Ponerse en pie, levantar la silla. Ok. Y sentarse nuevamente. Muy bien. A ver, Jessy, tú que eres invitada, te voy a poner ahí en... ¿Qué hizo Elda? Se paró primero, agarró la silla con sus manos, la levantó alto, luego la bajó, la puso en el piso y se sentó de nuevo. Muy bien, gracias. Es un ejemplo sencillo, pero ¿sí ven cómo difirieron los dos? Sí, Carlos dijo, obedeció a las instrucciones, ¿cierto? Se puso de pie, la silla. Jessy dijo, la cogió con sus manos, la levantó alto. ¿Sí vieron? Al punto al que voy, así son los evangelios. Los evangelios narran la vida de nuestro Señor Jesucristo desde un punto de vista diferente, con matices y detalles diferentes de acuerdo al contexto también de la persona, ¿sí? De acuerdo a su vida, de acuerdo a su crianza, etcétera. Así nos sucede con los evangelios, eso es lo que se llama la armonía de los evangelios. Entonces vamos a ver unos pasajes que, igual no los vamos a ver todos, pero quiero que se lleven esto en su mente cuando lean acerca del ministerio del Señor Jesús y en general de la obra de Jesús en los evangelios. El punto de vista de cada uno no quiere decir que se contradigan, sino que uno omite unas cosas pues de acorde a lo que Dios también le inspiró y de acorde a lo que Él quería transmitir. Otros dieron más detalles y terminan todos complementándose y nos da una imagen muchísimo más rica, más vívida de lo que fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Muy bien, entonces vamos a ver algo de los milagros. Nuestro Señor Jesucristo, adivine cuántos milagros hizo en su ministerio. Juan dice, si yo tuviera que escribir todos los milagros, no alcanzarían los libros, no alcanzaría el mundo para escribir, porque hizo muchísimos hermanos. Pero digamos que en los evangelios podemos ver alrededor de 37, incluyendo la resurrección de nuestro Señor Jesús, que también fue un milagro. Alrededor de 37 milagros. Muy bien, vamos a empezar con este mapita. Alguna vez un hermano me preguntó, hermano, ¿pero qué es Nazaret? ¿Cómo así que Belén? ¿Cómo así que Galilea? ¿Que Capernaum? Bueno, sí, para que se vea mejor. Que Belén, que Capernaum, entonces no entiendo muy bien eso. Entonces yo le quise traer el mapa para que nos quedara más o menos en la mente, ¿sí? ¿Esto qué es? Israel, ¿cierto? Es Israel y las diferentes regiones. Por aquí quiero empezar. Israel está dividido por regiones.
Entonces está la región, por ejemplo, aquí de Idumea, de Judea, Nabatea, está Perea, Samaria, Decápolis, Galilea. ¿Sí? Y dentro de estas regiones hay ¿qué? Ciudades. Entonces dentro de Galilea está, por ejemplo, acá vemos Éforis, Tiberias, está Nazaret, por aquí va a estar Capernaum, Caná, etc. Haga de cuenta que como en Colombia hay departamentos y hay ciudades, ¿cierto? Entonces, de la misma manera estaba distribuido en este tiempo. Ahora, nuestro Señor Jesús, ¿dónde nació? ¿En Belén de qué? De Judea. Entonces, bueno, aquí está la región de Judea y aquí hay una ciudad pequeñita que dicen no es tan pequeña porque realmente trajo al Salvador, Belén. ¿Sí? ¿Qué pasa con nuestro Señor Jesús? A causa de Herodes, ¿qué tiene que hacer? Huir, se va para Egipto, después un ángel le dice que ya puede volver, pero él tiene miedo de volver a esta misma región porque estaba Arquelao, que también era malvado. Entonces, por revelación, se le dice que vaya ¿a dónde? Por acá arriba, a Galilea. Y más específicamente terminan en Nazaret. ¿Sí? Entonces, él nació en Belén, como dice el profeta, pero su ministerio se desarrolló en Galilea. Gran parte de su ministerio, él también estuvo en Jerusalén, lógicamente. ¿Sí? Mateo capítulo 4, vamos a ver allí. Y vamos a empezar con nuestra búsqueda en toda la Biblia. Mateo capítulo 4. Igual trataré de no demorarme mucho. Mateo capítulo 4, versículo 12. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, y al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, versículo 16. El pueblo asentado en tinieblas vio ¿qué? Gran luz. Y los asentados en región de sombra de muerte, ¿qué pasó? Luz les resplandeció. ¡Wow! Espectacular este lugar. Luz les resplandeció. Vino aquí el Salvador. Empezó en esta región que también se conoce como la región de Neftalí, de Zabulón. ¿Sí? Hablando un poco de la distribución de las tribus de Israel. Más o menos estaba sobre toda esta parte de Galilea. Entonces ya quedó más o menos el mapa claro, ¿sí? Un poco, ya sabemos que es Galilea, ¿cierto? Ya sabemos que es Nazaret, ¿cierto? Que hay otra región y demás. Antes de que nuestro Señor Jesús empezara su ministerio, lo anuncia ¿quién? Juan el Bautista, ¿cierto? Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, versículos 1 y 3, empezamos a ver la predicación de Juan el Bautista. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Preparar, ¿cierto? Preparar el camino del Señor. Preparar a la gente, preparar a Israel, preparar sus corazones, preparar sus mentes para lo que se venía, que no era cualquier cosa. Dice la palabra que fue en un lugar llamado, aquí les traje una flechita, más o menos sobre este lado del Jordán, era que empezó Juan el Bautista a bautizar. Entonces en el capítulo 3 nos dice el versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Ahora que yo les dije que Mateo lo presentaba como rey, por eso habla mucho del Antiguo Testamento, de los profetas. Cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. En el versículo 7 dice, y al ver él que muchos, gracias mi hermano, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía que, generación de víboras. Qué fuerte, ¿no? Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Sed pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces él empieza a predicar el arrepentimiento y les dice que hagan frutos dignos de arrepentimiento porque ellos venían y se bautizaban y se veían que estaban haciendo las cosas bien,
pero ese bautizo no le servía de nada porque ¿qué pasaba con su corazón? No estaba arrepentido. No había arrepentimiento. Por eso les dice generación de víboras. Juan el Bautista prepara el camino y anuncia la necesidad del arrepentimiento para la instauración del reino de Dios. Pero ese arrepentimiento, iglesia, debía ser algo personal, ¿sí? No era simplemente ir y bautizarse en agua. Eso no sirve, ¿sí? De hecho, Juan dice, yo bautizo en agua, pero el que viene después de mí, él bautizará ¿qué? En espíritu y en fuego, dice, en espíritu y en fuego. Lo que pasa es que los fariseos decían, yo soy hijo de Abraham, yo soy de esta descendencia, entonces yo tengo prácticamente ya la salvación ganada. Eso es lo que ellos pensaban. Y Juan les dice, no, ustedes necesitan un arrepentimiento ¿qué? Personal, y de verdad que se demuestre a través de sus frutos dignos de arrepentimiento, de sus frutos que de verdad hubo un arrepentimiento, ¿sí? Y yo pregunto, hermanos, ¿hemos tenido un arrepentimiento en nuestra vida personal con nuestro Dios? ¿Hay frutos en nuestra vida que demuestren ese verdadero arrepentimiento? ¿Hay frutos en nuestra vida que demuestren un arrepentimiento verdadero y personal? Muy bien, esta era la predicación un poco de Juan el Bautista. Voy rápido porque vamos a ver bastantes textos. Después de esto, nuestro Señor Jesucristo es aprobado, ¿sí? Es aprobado mediante la palabra dice que es más o menos sobre esta región de Betábara, donde fue bautizado nuestro Señor Jesús. En Juan capítulo 1, Mateo, Marcos, Lucas, Juan capítulo 1. Versículos 28 y 29. Dice, estas cosas sucedieron ¿en dónde? Es Betábara, ¿no? Tiene tilde en la... Perdón. Betábara. ¿Al otro lado de qué? Del Jordán. Este es todo el río Jordán, ¿no? Y al otro lado se refiere pasando, aquí estaba Betábara. ¿Cierto? Al otro lado del Jordán donde Juan estaba bautizando. Al siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También... vamos a parar aquí un momentico y vamos a ver el pasaje paralelo. ¿Recuerdan la armonía de los evangelios que les decía? En Mateo capítulo 3, que se nos narra también. Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. ¡Ulala! Esta vaina es... como rebotadita un poco. Bueno, entonces nos dice allí la palabra en el versículo 13, capítulo 3 de Mateo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos ¿qué? Toda justicia, ¿sí? Entonces Jesucristo es bautizado por Juan el Bautista no porque Jesús tuviera pecado alguno, no tenía pecado alguno. Dice ahí que para que se cumpliese toda justicia. ¿Qué quiere decir eso? Jesucristo debía vivir como un hombre, para él poder ser el justo, el sacrificio perfecto, el justo sacrificio, el justo sustitutorio del hombre debía ser como un hombre. ¿Sí me siguen? Debía también ser como un hombre, debía también bautizarse, ¿cierto? Pero también habla de que Jesús era la justicia de Dios, completa. Él era el Mesías, el ungido, el Cristo que se estaba esperando, que profetizaban en el Antiguo Testamento. Y el Padre, dice en el versículo 17, y hubo una voz de los cielos, la voz del Padre, que decía que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No es otro, este es el que yo me agrado, este es el que yo apruebo, este es el único medio. Jesús dijo, yo soy ¿qué?
el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y el Padre lo aprobó en su bautismo. No hay otro medio, hermanos, para ser salvos. Solo hay un medio y se llama Jesucristo. No es ni Mahoma, no es ni Buda, no es el universo, no son mis buenas obras. El Padre, una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, a quien yo apruebo. Y es investido por el Espíritu Santo. Después de nuestro Señor Jesús ser aprobado, es probado. ¿En dónde? La tentación, ¿recuerdan? Vamos a verlo en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículos... Encontramos en los versículos del 1 al 11 la tentación de nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿qué le ofreció el diablo a Cristo? Él llevaba ¿cuánto tiempo sin comer? 40 días, ¿no? Ya igual era hombre, ¿no? Recuerden que él se cansaba, ¿cierto? También sentía igual que nosotros. Y Satanás le ofrece, le dice que estas piedras se conviertan en pan. Y él le dice: no solo de pan el hombre vivirá. ¿Sí? Cuando llevemos mucho tiempo sin comer, estemos haciendo dieta, recordemos que no solo de pan el hombre vivirá. Luego le dice: si tú eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, que los ángeles te sustenten. Y él dice: no tientes a Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Pero me llama la atención la última parte. Satanás tenía algo. Satanás es el príncipe de la potestad del aire, dice la palabra. Y por eso él le ofrece ¿qué a Jesús? Reinos. Exactamente. Dice el versículo 8: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró ¿qué? Todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado ¿qué? Me adorares. Todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora, ¿Jesucristo era el dueño, es el dueño de las cosas? ¿Es el dueño del oro, de la plata, de los reinos? Claro. Y el diablo se lo estaba ofreciendo. Ahora, ¿qué es lo que quería hacer Satanás? Nuestro Señor Jesús en ese momento, antes de la cruz, pues todavía digamos que no, y todavía no es el rey todavía en la tierra, ¿sí? No está gobernando todavía. El diablo le ofrece lo mismo que Dios, entre comillas, por decirlo así, pero Satanás se lo ofrece, digamos, por un atajo, sin tener que pasar por la cruz. ¿Sí me hago entender? Sin tener que pasar por la cruz. Y muchas veces Satanás llega y nos tienta también a nosotros en nuestra vida y nos quiere dar cosas que de pronto Dios ya nos ha prometido: sustento, abrigo, alimento, etc. Pero quiere que cojamos ¿qué? El atajo. Quiere que no pasemos por la prueba, que no pasemos por la perseverancia, que no pasemos por la fe, que no pasemos por la constancia, sino que cojamos el atajo. Pero ¿qué hizo Cristo? Dijo: no, vete, Satanás, porque Cristo está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, hermanos. Hay un dicho que dice: el fin no justifica los medios, ¿cierto? No, pero es que es trabajo. Entonces, como es trabajo, tengo que no necesito proveer en mi casa, me toca ser deshonesto, me toca robar, me toca mentir, me toca dar cosas falsas. ¿Eso es correcto? No es correcto. Dios ya nos promete un sustento. Debemos discernir cuándo es una tentación de Satanás que nos quiere ofrecer lo mismo que Dios ya nos promete, pero cogiendo un atajo para que no sirvamos a Dios como el Señor quiere. Es una pequeña reflexión de la tentación de nuestro Señor Jesús. Muy bien, es probado, entonces es anunciado, es aprobado y es probado. Muy bien. Bueno. El Señor fue llevado, dice, por el Espíritu hasta un desierto en Judea. Nos vamos familiarizando con este mapita. Muy bien. Entonces ya vamos a comenzar de lleno con el inicio. Con esto inicia el ministerio de nuestro Señor Jesús, el ministerio de Cristo. Lucas capítulo 3, versículo 23 nos dice que ¿cuántos años tenía Cristo cuando empezó? Lucas 3, 23.
Dice Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de ¿qué? Era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, ¿cierto? Ahora, cuando Lucas dice según se creía, no es porque no esté seguro de que hubiese sido José el esposo de María, sino porque él sabía que su nacimiento no era como un nacimiento de hombre, sino que él había nacido ¿de quién? De Dios, del Espíritu Santo, ¿no? Él lo tenía claro y quería dejar claro a su público, por eso dice según se creía, ¿cierto? Empieza su ministerio alrededor de los 30, no lo vamos a leer, pero en Números capítulo 4, versículo 47, nos habla que los hombres podían empezar a servir en el templo a la edad de los 30 años. Sin embargo, ellos eran entrenados desde los 12, ¿sí? Desde los 12 años. A veces uno dice, un niñito de 12 años, ese niño no sabe de la vida, no entiende. No, nuestro Señor Jesús, ¿te recuerda cuando lo encontraron en el templo hablando con los sacerdotes? Le dice que les estaba enseñando, tenía más o menos esa edad, 12, 13 años. Esa es una edad perfecta para ya empezar a formar a un hombre y a una mujer en Dios, ¿sí? Y a los 30 años, según la tradición judía, también se conocía como que un hombre ya era maduro para poder asumir este tipo de responsabilidades como ejercer en el templo. No era cualquier cosa. Más o menos sobre los años 27 y 29, al 30 al 36 después de Cristo, fue que inició el ministerio de Jesucristo en la tierra. Muy bien. Jesús empieza su ministerio llamando ¿a quiénes? A sus discípulos. ¿Sí? En Betsaida. ¿Alguien sabe el nombre de todos los discípulos? ¿Lo recuerda? Yo también tuve que desempolvar un poco mi cerebro, porque ya uno como que esas cosas no las ve muy seguido, pero vamos a recordarlos hoy. Pero sus primeros discípulos, ¿quiénes fueron? Pedro y su hermano Andrés. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de ¿qué? Genesaret, ese es el mismo mar de Galilea, aquí arribita, Genesaret, lago de Genesaret, encontró a unos hombres, ¿cierto? Dice, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Este es uno de los primeros milagros sobre la naturaleza. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Asimismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás ¿qué? Pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Entonces aquí vemos la primera escena, ¿cierto? Pedro y Andrés. Pero ¿quién estaba también? Había una barca en la que estaba Pedro y Andrés, y al lado, ¿quién estaba? Los otros discípulos que llaman a nuestro Señor Jesús. Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Ahora hay algo muy interesante de estos versos, iglesia. Y es una de las primeras cosas que quiero que nos llevemos en nuestro corazón, hermanos. Pedro llevaba muchísimo tiempo intentando pescar y no pescaban. Ahí hemos estado pescando toda la noche y nada hemos encontrado. Ahora, Pedro era un pescador muy experimentado. Esa era su profesión. Y es una de las primeras cosas, ¿no? Un pescador, un simple pescador. Pero nuestro Señor Jesús dijo en Mateo, más adelante, te alabo, Dios, porque le has revelado todas estas cosas no a los sabios, sino a los niños. O sea, a los marginados, no a los
más inteligentes y más preparados, y los sacerdotes y la gente perfecta que se mostraba en ese tiempo, sino a simples pescadores, hermanos. Dice la palabra que Él escogió de lo vil y menospreciado para avergonzar ¿a quiénes? A los sabios. Ustedes y yo, hermanos, no somos merecedores de la salvación, somos de lo vil y menospreciado, pero el Señor nos llamó a través de su palabra y nos dio salvación en su Hijo Jesús. Y esa es la obra de Dios, hermanos, inmerecedores, pero ahora en el Señor sirviéndole. Pescadores, ¿cierto? Eran estos varones. Otra cosa que quiero que veamos acá, hermanos, es que Pedro era experimentado, pero él decidió creerle a Jesús, ¿no? Llevaba mucho tiempo, pero él dijo, bueno, en nombre tuyo, en tu nombre, en tu palabra, echaré la red, y echó la red, ¿y qué pasó? Se llenó, de tal modo que los de la barca al lado, los otros discípulos, Juan y Jacobo, tuvieron que ir y se unieron, y entre los dos sacaron una cantidad de peces. Ahora Pedro pudo haber dicho lo que quería: peces, me volví rico, ¿cierto? Voy a vender pez por todo lado. Chao Jesús, gracias. Lo dejó, ¿cierto? Él dejó toda esa cantidad de peces, hermanos. Y dijo algo muy importante. Dice el versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó ¿de qué? De rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre ¿qué? Pecador. O sea, Pedro logró entender el mensaje de Jesús a través de la pesca milagrosa, que no era simplemente proveerles, sino era demostrar que Él era Dios, que Él era un ser divino. Y Él lo captó y dijo: apártate de mí porque yo soy ¿qué? Hombre pecador. Hermanos, nosotros no buscamos a Jesucristo ni estamos por Jesús porque Él nos dé o nos provea. El Señor nos provee, Él es fiel, dice en su palabra, ¿no? Dice que no se entristezcan, no sean como los gentiles que buscan la comida, que buscan las riquezas, porque eso es lo que hacen los gentiles. ¿Vosotros qué debes hacer? Buscar el reino de Dios y su justicia. Yo conozco sus necesidades, cada pelo que se cae de su cabello, la hoja del árbol que se cae, yo tengo el control de todo. Y dice: yo les voy a proveer, no se preocupen. Ustedes preocúpense ¿por qué? Por buscarme. Porque había mucha gente, y lo vamos a ver más adelante, que buscaban a Jesús. ¿Por qué? Por los milagros. Pero Pedro no. Cuando uno va a Jesús, hermanos, una de las verdaderas pruebas de que yo he conocido a Jesús es que yo me veo como pecador, un gran pecador, delante de ese Dios tan santo. Soy un gran pecador y también veo la necesidad de un Salvador. No me puede decir que un verdadero discípulo de Cristo sigue su vida como si nada, como si su pecado no le afectara, como si no hubiese pasado nada en su vida, pero no. Una de las muestras es que uno se ve pecador, uno se ve malo, porque Dios le trae a uno a su mente lo horrible que son sus obras, sus pensamientos, sus palabras. ¿Recuerdan el publicano? La oración del publicano y la oración del fariseo. El fariseo: Señor, yo no soy como ese pecador, mírenlo ahí, y se creía el más santo, y el otro ni siquiera podía levantar su rostro al cielo de lo pecaminoso que se sentía. Y esa es la mejor situación en la que podemos encontrarnos espiritualmente, hermanos, reconociendo nuestro pecado delante del Señor y nuestra necesidad cada hora, cada segundo, cada minuto de Dios. Esa es una muestra de un verdadero discípulo de Jesucristo, hermanos. Muy bien, pero vamos a seguir avanzando. Estos hombres, Jacobo y Juan, también eran pescadores, ¿verdad? Eran también pescadores. Vamos a ver qué sigue aconteciendo. Resulta que Jesús viaja a una ciudad ¿de qué? De Galilea, así se llama la región, que se llama Caná. No es Canaán, Caná de Galilea. Y allí encuentra a otros 2 discípulos. ¿Cuántos van con estos? 6 discípulos. ¿Cuáles? Pedro, Andrés, Juan, Jacobo y ahora Felipe, Natanael o Bartolomé, también se le conoce. Juan capítulo 1.
Juan capítulo 1. Versículos 43 al 47 dice, y ya llevo 35 minutos, no lo puedo creer, no vine en la mitad. Por eso los preparé, les dije que hasta las 3 de la tarde. Bueno, el versículo 43 del capítulo 1 de Juan dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a ¿quién? A Felipe y le dijo, sígueme. ¿Y Felipe era de dónde? De Betsaida, por eso coloqué aquí. ¿Sí ven que todo es como este lugar? Galilea, bueno, Betsaida. Bueno, claro que él estaba en Caná, ¿no? Perdón, él estaba en Caná, pero era de Betsaida, sobre esta región. Muy bien. Versículo 44, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. De ahí también eran Andrés y Pedro, de Betsaida. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Entonces, Nazaret no tenía una buena fama, ¿no? Un lugar peligroso, ¿cierto? Delincuencia, etcétera. ¿Cómo así que el Salvador venía de allí? ¿Cierto? Le pregunta, ¿de ahí puede salir algo bueno? Claro que sí, la salvación. Jesucristo. Muy bien. En este lugar se hace la primera señal, el primer milagro. ¿Saben cuál es la diferencia entre señal y milagro? Ya lo vamos a ver. En capítulo 2, versículos 1 al 11, no los vamos a leer todos porque ahí nos quedamos, de Juan capítulo 2, versículos 1 al 11. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Entonces las bodas usualmente, según Flavio Josefo, historiador, duran alrededor de una semana y ya se estaba empezando a acabar el vino, ¿sí? Ahora esto me hace pensar en que muchos dicen, Jesús se emborrachaba, no sé qué, No, aquí el vino se utilizaba para celebrar bodas, ¿sí? Era motivo de alegría, de celebración, pero no habla de emborracharse, que es diferente. Que emborracharse eso es lo que se condena, ¿no? Como pecado. Entonces, se va a acabar y María le dice a Jesús, ¿sí? María sabe que Él es divino, que Él es un ser poderoso, que puede hacer milagros, pero le dice, todavía no ha llegado mi hora. Y le habla como, ¿tú qué tienes conmigo, mujer? Suena como un poco despectivo, pero leyendo un poco el trasfondo, es como una forma muy coloquial de hablar, como de confianza, ¿sí? Entonces, María le dice al maestresala y a los sirvientes, hagan todo lo que diga Jesús. Entonces Jesús les dice que vayan y llenen de agua, ¿cierto? Esos jarrones, estas jarras grandes, y después Jesús las convierte en vino. El versículo 11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Algo importante que resaltar. María le dijo, hagan todo lo que diga Jesús. Y ellos lo hicieron y sucedió un gran milagro, ¿cierto? Y yo lo llevaba también a mi vida y podemos llevarlo a nuestra vida. Hagamos todo lo que diga Jesús. Que podamos llegar a hacer eso en nuestra vida, hermanos. Todo lo que diga Jesús. Cuando la palabra dice, more en abundancia, la palabra de Cristo, enseñándoos y exhortándoos, ¿cierto? Que podamos hacer todo lo que diga Jesús. ¿Es difícil? Es difícil, pero debemos apuntarle, ¿cierto? Debemos apuntarle. Hacer todo lo que diga Jesús y el Señor se encargará de convertir agua en vino. No estoy hablando de aquí vendiendo milagros o cosas así, milagrero, no estoy hablando nada de eso. El primer milagro y más grande sabemos que es la salvación. Pero Dios dice que le busquemos y que sigamos a Él y que cumplamos su palabra. Ahora yo les pregunté, la diferencia entre señal y milagro es que el milagro, por eso Juan dice aquí que esto ¿qué fue? ¿Un milagro o una señal? Una señal. Porque cuando yo hablo de una señal,
es algo que Jesús hace para demostrar, para dar una señal de que Él es alguien, que Él es el Mesías, que Él es el Salvador, ¿sí? Cuando se habla de un milagro se enfoca un poco más en el milagro como tal, en lo que sucedió, más no en quién lo hizo. Y Juan quería asegurarse que todos entendieran más que lo que sucedió, quién lo hizo. ¿Sí me siguen? ¿Quién lo hizo? Bueno, estamos en Caná, ¿cierto? De Galilea. El primer año de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos años duró el ministerio de Cristo? Muy bien. La Biblia no dice eso, que dice que duró 3 años, ¿sí sabían? Uno dice 3, pero la Biblia no lo dice así tal cual. Así como tampoco la Biblia dice Trinidad, pero enseña la Trinidad y de otras doctrinas. ¿Por qué se dice que Jesucristo duró su ministerio 3 años? Porque 3 veces hubo Pascua durante ese tiempo. Y la Pascua se hace una vez al año. Todos los judíos tienen que ir a Jerusalén, se celebra la Pascua, etc. Y la palabra menciona 3 veces que hubo Pascua durante el ministerio de nuestro Señor Jesús. De allí es donde se toma y se alude que Cristo duró 3 años en su ministerio. Entonces, la primera Pascua precisamente se da allí en Juan capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice, después de esto descendieron a Capernaum. Entonces se movieron ¿de dónde? De Caná a Capernaum. Él y su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Versículo 13. Estaba cerca ¿qué? La Pascua de los judíos. Y subió Jesús ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Por qué dice que subió? Jerusalén es un lugar montañoso, ¿no? Entonces por eso habla de que todo este camino es y sobre todo llegando acá a Jerusalén es de subida. Y allí sucede algo. El templo es purificado. La palabra nos menciona de 2 veces que se purifica el templo. Esta es la primera. ¿Sí sabían? A veces uno asocia que es como un solo evento, ¿no? Pero fue 2 veces. Y a pesar de que Cristo enseñó ahorita en esta primera vez, los cambistas volvieron y pasó lo mismo. O sea, les entró por un oído, salió por el otro, ¿sí? Juan capítulo 2, versículos 14 y 16, dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces, en este tiempo, obviamente, como tanta gente iba a Jerusalén, todo Israel tenía que bajar a Jerusalén, entonces llegaban con divisas diferentes y llegaban a los cambistas y las cambiaban la divisa del lugar para poder comprar su ofrenda. Pero entonces los cambistas aprovechaban y inflaban un poco los precios, ¿sí? Y vendían más caro también los sacrificios. Y eso era el templo, un lugar donde no se debe ver ese tipo de cosas. Y eso me hacía pensar también en la iglesia, cómo a veces la iglesia se presta y se vuelve eso un mercado. Entonces vendemos CDs de no sé qué, vendemos el libro, vendemos el muñeco, no sé. ¿El qué? Y miren lo que dice el pasaje que es la segunda vez en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículo 12. Esa es la segunda vez que nuestro Señor Jesucristo vuelve y les dice, entra al templo y pasa lo mismo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, ¿casa de qué? De oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hermanos, aquí no habla de la iglesia, pero podemos traerlo a la iglesia. La iglesia es un lugar ¿de qué? De oración, de predicación de la palabra, de armonía, de comunión, de ayuda. No es un negocio. Lastimosamente muchas iglesias se han vuelto en eso, ¿no? Y la mayoría le dicen, no, usted es cristiano, uy, debe tener plata. O dicen, voy a montar una iglesia y me vuelvo rico. Porque lastimosamente eso es lo que, finalmente el fin de los tiempos, ¿no? Pero este es un lugar para orar, hermanos.
para aprender la palabra, para animarnos, para mirar cómo servimos a Dios mejor en nuestras vidas. Amén. Muy bien, luego de esto, Jesús y Nicodemo, no vamos a leerlo, pero yo creo que la mayoría lo conocemos, ¿no? O sea, le dice Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo puedo entrar nuevamente al vientre de mi madre y salir? No habla de ese nacimiento, sino un nacimiento espiritual, ¿no? De creer en Jesús y Él nos hace nuevas criaturas. Muy bien, luego Jesús viaja a Judea. Entonces estaba en Jerusalén y viaja a Judea, ¿cierto? Eso lo vemos en Juan capítulo 3, versículos 22 al 30. Y luego de allí nuevamente va a Galilea. Pero mientras va en su camino a Galilea, pasa por un lugar que se llama Sicar. Y allí es donde acontece lo que conocemos como la mujer samaritana, la historia de la mujer samaritana. ¿Se la recuerdan? Allí, no voy a leerla, pero quiero resaltar los primeros versículos. En Juan capítulo 4. En el versículo 1 dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Y le era qué? Pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Entonces quiero resaltar solamente estos versículos, hermanos. Jesús dijo, me es necesario pasar primero por Sicar. El viaje normal de un judío era por acá. Subían por Jerusalén y por el Jordán, por este lado del Jordán, pasaban y aquí llegaban a Galilea. Ellos no querían pasar por Samaria, porque los samaritanos y los judíos no se la llevan. Los samaritanos eran que como perros, eran una mezcla de judíos con gentiles, entonces no los querían. Y la mayoría evitaba pasar por Samaria. Pero ¿qué dijo Jesús? Me es necesario. ¿Por qué le era necesario, hermanos? Porque Jesús tenía un pueblo que salvar. Jesús tenía un pueblo que salvar en Samaria. Los judíos los detestaban, pero Jesús los quería salvar. Y el encuentro entre la mujer samaritana y Jesús pareciera como casualidad, como que, uy, me lo encontré así, pero no, Jesús dijo, me era necesario, hermanos. Y eso me hacía pensar de verdad en esos encuentros divinos, por decirlo así, sobrenaturales, que Dios permite en nuestras vidas y que permitió un día en nuestras vidas. No fue por casualidad, como si fuese como con la mujer samaritana, una casualidad, como les decía, no fue una casualidad. Fue porque Dios tenía un plan, hermanos, y quería salvarnos. Si estamos aquí hoy en este lugar, hermanos, no es una casualidad. A eso es lo que quiero ir. Dios está aquí porque tiene un pueblo que salvar. Dios quiere un linaje para Él. Bueno, quería resaltar eso y pues la historia ya la conocemos, ¿no? Y Jesús es la fuente de agua viva, ¿no? La mujer samaritana le dice, tú, ¿por qué me pides agua a mí? ¿No puedes tú sacarla? Y le dice, cualquiera que saque agua de ese pozo va a volver a tener sed. Pero el que bebe del agua que yo doy no volverá a tener sed jamás, sino que esa es el agua viva que ofrece Jesucristo. Hay que ir a esa agua viva, hermanos. Hay que ir a esa agua viva. Este mundo no ofrece absolutamente nada bueno. Nada que valga la pena. Eso me hace pensar un poco. No quería hablar de eso, pero les pido oración por mi hermano en sangre. Bueno, él necesita ir a esa agua viva. Porque anda tratando de conseguir agua en puros pozos rotos. Que lo que le hacen literal como un pozo, cae y se destruye, se arruina. Y yo le invito, ve al agua viva. Ese es el único lugar donde vas a hallar propósito, donde vas a hallar sentido a la vida, donde vas a vivir de verdad vida. Porque fuera de Jesús no es vida, es muerte y es destrucción y demás.
Muy bien, después de eso Jesús vuelve a Caná, y sana a un oficial del rey, en Juan capítulo 4, versículos 46 al 53. Y sobre esta fecha también Juan el Bautista es encarcelado. Vamos a avanzar, a seguir avanzando. Jesús continúa su ministerio en Galilea. Viaja a Nazaret y es rechazado. ¿Sí? Ya empezó el rechazo en el ministerio de nuestro Señor Jesús. Ese sí quiero que lo veamos en Juan capítulo 4. Pues estamos ahí en... No, perdón, eso no es Juan, esto es Lucas. Lucas capítulo 4. No estoy mal, perdón. No, perdón, tampoco. ¿Sí era Juan? Versículos 14. No. Perdón, ese sí lo quería leer. Pues será Marcos. No, Mateo no es, debe ser Marcos. Marcos capítulo 4. ¿Es en Juan? Oye, yo lo peor es que cuando lo estudié dije voy a cambiar ahí porque me voy a confundir. No, entonces... No, es Lucas. Es para despertarlos, ¿no? Para despistarlos. Ahora sí, es Lucas. Perdón. Y yo lo iba a cambiar y se me pasó. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Él ya había hecho milagros, ¿cierto? En Capernaum, en Caná, etc. Va a Nazaret, dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto ¿en qué? En su propia tierra. El versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué? Para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Entonces querían matarlo, ya lo subieron a un monte, por aquí lo botamos y que se muera. Estaban furiosos de que... No leímos esa parte, pero el mensaje había llegado también a los gentiles. Ese es como el punto. No, y había sido quitado a los judíos, porque los judíos ¿qué? No creían. Entonces, y eso sucedió en tiempos de Elías y de Eliseo. Cuando se sanaron, habían muchas personas en Judá que debían ser sanados, pero se sanaron gente por ahí de Sidón, de lugares gentiles. Eso mismo estaba sucediendo en este tiempo. Los judíos se les estaba quitando de alguna otra forma esa bendición, esa gracia de Dios, y se le estaba dando a los gentiles, porque ellos sí escuchaban y recibían el mensaje. Entonces empieza la oposición allí, y luego allí empieza nuestro Señor Jesucristo a predicar, Mateo capítulo 4, versículos 4, 12 y 17, a predicar el arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Empieza toda una gira por Capernaum,
y sana a un paralítico que es bajado por un techo. ¿Sí han escuchado esa historia? ¿Sí? De hecho, los niños en la presentación de hoy la van a dramatizar, para que estén pendientes. ¿Sí? En Lucas capítulo 5, versículos 17... dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, y poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados, ¿qué? Te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. ¿Qué creen ustedes que es más fácil? Decirle a un paralítico, ¿tus pecados son perdonados? O párate y anda. Digamos que humanamente es más fácil decir tus pecados te son perdonados, ¿no? Que decirle a un paralítico que se levante, ¿sí? Miren lo que hace nuestro Señor Jesús, dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesucristo hace lo difícil, ¿sí? Entre comillas, porque lo más difícil es perdonar pecados, ¿no? O sea, porque solo Dios lo puede hacer, ¿sí? Pero lo hace entre comillas lo difícil para demostrar que puede hacer lo fácil, que es perdonar pecados. Hermanos, Jesús perdona pecados. Solo Él puede perdonar pecados. Solamente Jesucristo puede perdonar pecados. Toda esa maldad que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, que nos ha tal vez llevado cautivos durante muchos años en diferentes pecados, mentiras, deshonestidad, infidelidad, pornografía, lo que ustedes se imaginen. Él puede perdonar ese pecado. Solo Él. Y lo demostró a través de un milagro de que un paralítico se pusiera de pie. ¿Quién ha hecho eso en la vida? ¿Han visto a alguien que haga eso? Nadie, ni lo van a ver. Solo nuestro Señor Jesús puede hacer ese tipo de milagros como Él los hizo, porque Él puede perdonar pecados. Ese es un punto muy importante, hermanos. Él puede perdonar pecados. Muy bien. Después de esto, Jesús viaja nuevamente a Jerusalén para celebrar una fiesta. No se dice cuál es. Y sana a un hombre en un estanque de Betesda. En Juan capítulo 1, versículos 1 al 19. Recuerdan que había un señor, dice que llevaba más de 38 años enfermo. Y él bajaba al tanque de Betesda. ¿Sí lo recuerdan esa historia? Y Jesús, ¿qué le dice? ¿Quieres ser sano? Y le dice, pero nadie hay que me lleve al tanque. Cada vez que yo empiezo a bajar, ya alguien llega primero y es sano. Y ahí es donde Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y él dice, sí. Y Jesús le sana. ¿Sí? Él no sabía que Jesús tenía el poder para sanar. ¿Sí? Para sanar su enfermedad que llevaba durante 38 años. Muy bien. Después de esto, nuevamente va a Capernaum. Y ahí ya oficialmente ordena a los 12 apóstoles. Hasta el momento, ¿cuántos habíamos visto? 6. Vamos a ver los otros. Igual de los otros no se menciona mucho. Es de estos primeros 6 que se menciona más. Bueno, y Mateo, ¿cierto? Que es cobrador de impuestos. Pero allí en Lucas capítulo 6, ahí más adelantico, en versículo 12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, de esos primeros 6 ya vimos, y luego nos menciona a Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo,
Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Después de esto, allí mismo en Galilea, es cuando se dan las bienaventuranzas, ¿cierto? Las bienaventuranzas. Subió a un monte, ve una gran multitud y empieza a enseñarles. Ahora ya conocemos las bienaventuranzas, ¿no? Y todo lo que nuestro Señor Jesús dijo. No lo voy a leer porque si no, de verdad, se sigue alargando el tiempo. Pero solamente quiero que veamos en el capítulo 7, ya cuando terminó de dar las bienaventuranzas y de enseñar. Del capítulo 7 de Mateo capítulo 7. Algo que se repite muchísimo en estos evangelios. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente ¿qué? Se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Sí? Ahí, eso es un dato importante. Él le enseñaba no como los escribas. ¿Qué hacían los escribas y los fariseos? Dice la palabra que ponían a alzar cargas pesadas al pueblo que ellos ni siquiera podían cargar, ¿cierto? Y él es duro contra ellos en Mateo capítulo 23, como para ver algunas cositas rápidamente. Mateo capítulo 23. Mateo 23. En el versículo 23 Jesús le dice a estos hombres hipócritas. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejad lo más importante de la ley, ¿qué es? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces ellos iban muy religiosamente y colocaban sus ofrendas súper de lo mejor, lo traían, pero en su corazón no había misericordia, en su corazón no había justicia, en su corazón no había fe. Dios no quiere que nosotros, hermanos, simplemente vengamos a la iglesia y tal vez ofrendemos, pero si en nuestro corazón no hay misericordia, en nuestro corazón no hay fe, en nuestro corazón no hay amor, no hay perdón, ¿de qué sirve eso? Es como un metal que resuena, dice la palabra, ¿cierto? Dios no quiere su dinero. Él es el dueño del oro y de la plata. Él quiere nuestro corazón, hermanos. Quiere que estemos humillados a Él, arrepentidos, que le busquemos, que le sirvamos. Porque no podemos caer en la misma hipocresía de estos hombres. Miren, el versículo 25 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Los sepulcros acostumbraban a pintarlos muy bonito. Leyendo en la historia, los pintaban de blanco, de hecho. Muy bonitos, muy llamativos, aquí murió tal, ¿sí? Pero por dentro, ¿qué había? Muerto, huesos, gusanos, podredumbre, y así los compara el Señor Jesús a esos hipócritas que por fuera se muestran lo mejor, pero por dentro no hay nada. O bueno, hay mugre, hay podredumbre, hay huesos de muerto. Y Jesús no era como ellos. Jesús sí tenía autoridad para enseñar. Por eso dice que la gente se admiraba, se asombraba de ver que Jesucristo les enseñaba de verdad con una autoridad. ¿Qué quiere decir que enseñaba con autoridad? Que lo que Cristo pensaba y que lo que Jesucristo hablaba y enseñaba, que lo vivía también. Eso es tener autoridad, hermanos. Esa es la autoridad de nuestro Señor Jesús. Los fariseos eran hipócritas en su manera de vivir. Y la gente se maravillaba. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes se maravillan de Jesucristo? O sea, si vamos al Antiguo Testamento, a los Evangelios y miramos todos esos milagros, ¿nos maravillamos? Claro, ¿quién no? ¿Quién no se maravilla de ver todos estos milagros como hemos estado viendo acá?
Y si nos maravillamos de todo lo que hace Jesucristo y de su autoridad, podemos también aceptar su autoridad. Hay veces, hermanos, yo les confieso que yo muy seguido tengo que ir a los evangelios, a los milagros de Jesús, porque a veces mi corazón quiere separarse de Dios, se desanima y cuestiona. Yo creo que a cada uno de ustedes les ha pasado. A veces cuestionamos, ¿por qué tengo que hacer esto, Jesús? Si mi carne le gusta esto, ¿por qué tengo que vivir así, Jesús? ¿Por qué tengo que hacer esto? Y a veces uno entra como a cuestionar la palabra de Dios. Y yo tengo que volver a los evangelios y leer todos los milagros y todas las maravillas que hizo, para yo poder también recordar en mi mente que el que lo dijo no fue cualquier persona. Lo dijo de verdad con autoridad. Y merece que yo me someta. Y merece que yo le crea y que le siga y que le busque. Porque por eso Él hizo esos milagros, para poder ejercer una autoridad y que nos pudiésemos someter. Así que cuando tenga duda de por qué tengo que obedecer a Jesús, mire quién fue Jesús, qué hizo y por qué lo dice. ¿Sí? Porque Él tiene la autoridad para mandarnos, para que hagamos lo que Él diga. Así como lo hicieron estos hombres en las bodas de Caná, ¿no? Hagan todo lo que diga Jesús, y ellos lo hicieron. Muy bien, vamos avanzando. Luego pasó por Naín. Le avisan a Juan el Bautista acerca de Cristo. Recuerdan que Juan el Bautista ya estaba encarcelado y él envía a unos discípulos y le preguntan, venga, pregúntele a Cristo si es el que había de venir. Y él le dice, luego no ha visto todos los milagros, no ha escuchado todo lo que ha sucedido, y así también Juan el Bautista se conforta. Luego una mujer unge a Cristo en la casa de un fariseo. ¿Se recuerdan? Llega una mujer con un frasco de alabastro y dice que ungía los pies de nuestro Señor Jesús con sus lágrimas, y los enjugaba con su cabello. ¿Sí? Y el fariseo le dice a Jesús, si usted supiera esa mujer, ¿quién es? Si usted fuera de verdad un profeta, no permitiría que esa mujer lo toque. Esa mujer es una prostituta. ¿Sí? Y nuestro Señor Jesús dice, lo que ella hizo, usted no lo hizo. Usted no me ungió, usted no me atendió. Y esta mujer, la prostituta, la pecadora, no hace sino besar mis pies y enjugar las lágrimas con sus cabellos. O sea, le estaba dando un ejemplo tremendo a este hombre fariseo que se creía, ¿sí? Y le dice que a esta mujer se le fue perdonado mucho porque amó mucho, ¿sí? Porque al que se le es perdonado mucho, ama mucho también. ¿Sí? Ama mucho. Realmente a todos se nos ha perdonado mucho. Todos deberíamos amar mucho, ¿sí o no? Algunos dicen, no, pero es que yo no fui ladrón, yo no fui violador, yo no fui secuestrador, yo no fui asesino. Pero póngase a pensar de verdad en su vida y en cada pensamiento y en cada palabra y en cada acción. Es mucho pecado. Así que usted debería amar mucho también. Deberíamos amar mucho. Esta es la lección que le da allí Cristo a este judío. Y luego pasa a Gadara, ¿cierto? Y mientras va a Gadara, pasan por el, bueno, aquí no lo coloqué en la flechita, pero pasan por el mar de Galilea, y ahí es cuando Jesús calma la tormenta, ¿recuerdan? Jesús calma la tormenta. Muy bien, y llega a la región de Gadara y expulsa a los demonios que tenía este gadareno, ¿no? Que eran muchos, dice que se llamaban ¿cómo? Legión, porque eran muchos, ¿sí? Y es interesante cómo estos demonios le dicen a Jesús, ¿qué quieres, Jesús? ¿Qué te hemos hecho? ¿Por qué vienes contra nosotros? O sea, los demonios sabían quién era Jesús, sabían de la autoridad de Jesús. Y muchas veces nosotros ni le reconocemos a Jesús la autoridad que Él tiene y que se merece. Pero la palabra dice que los demonios creen y tiemblan, ¿no? Ellos temblaron. Envíanos a ese hato de cerdos, pero no nos envíes a otro lado, y lo mandas a ese hato de cerdos y mueren, dice la palabra. Muy bien, ya casi terminando, ya entramos al segundo año. Obviamente esas no son fechas exactas, pero más o menos. Ya empieza el segundo año del ministerio de nuestro Señor Jesús. Y Él va a Capernaum, estaba en Gadara, ¿cierto? Va a Capernaum
y allí va a la casa de Jairo, como dice el himno. A la casa de Jairo iba Jesús, ¿cierto? Pero mientras iba a la casa de Jairo, ¿qué pasó? Como dice el himno, ¿no? Una pobre mujer llena de fe no miró más la multitud. Bueno, ahí habla de una mujer que tenía un flujo de sangre por muchos años, ¿cierto? Y tocó el borde de su manto. Y Jesús se pregunta, ¿quién me tocó? Y los discípulos dicen, ay Señor, mira la cantidad de gente que hay, usted pregunta quién me tocó. Y él dice, no, lo que pasa es que me tocó alguien con mucha fe. Entonces la mujer tenía miedo, pero al final la descubren y dice, sí, fui yo. Y dice, tu fe te ha salvado, ¿cierto? Y luego, bueno, se dirige a la casa de Jairo. Muy bien. Luego Jesús continúa recorriendo todas las regiones de Capernaum, todo el alrededor, vio a las multitudes, y dice aquí que vio a las multitudes y se compadeció. Se compadeció, y ahí es donde sucede el milagro de la alimentación de los 5,000, ¿sí? Primero fue alimentación de los 5,000 y después hubo otro milagro también de alimentación, pero esta vez fueron 4,000, ¿sí? Pero a lo que quiero ir es que Jesucristo se compadeció, ¿sí? Jesucristo se compadece, dice la palabra. No tenemos a un sacerdote que no pueda compadecerse, ¿cierto?, de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Miren en Mateo capítulo 9, este es el segundo milagro de la multiplicación de los panes y los peces, pero quiero que veamos un poco el corazón de nuestro Señor Jesús en este versículo. En Lucas 9, 35. Perdón, Mateo. Mateo 9:35 dice recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia al pueblo. Y al ver las multitudes, ¿qué? Tuvo compasión de ellas porque estaban como desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahora en Marcos capítulo 6, más adelantico. Marcos capítulo 6, versículo 30. Nuestro Señor Jesucristo estaba cansado y sus discípulos también. Y les dice en el versículo 31, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto, ¿y qué? Descansado un poco, ¿sí? Después de tanto trabajo, ¿no? Dice, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo, ¿para qué? Para comer. Tanto el ministerio era tan ajetreado que ellos ni siquiera habían comido y ya querían descansar. Entonces cuando ellos se disponen a descansar, adivinen qué pasa. Dice que se fueron en la barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron, ¿qué? Antes que ellos, y se juntaron a él. Yo creo que ellos dijeron, ay no, quería descansar, quería dormir un ratico, tengo hambre. Y que nuestro Señor Jesús no les dijo eso. No, es que tengo hambre, tengo sueño, mañana hablamos. No, dice, y salió Jesús y vio una gran multitud, ¿y qué? Tuvo compasión. ¿Sí? Tuvo compasión. La compasión le ganó al hambre y al cansancio. A veces pueda que nosotros, y también pienso en más que todo en el liderazgo, que a veces nos sentimos cansados, todos, de servir al Señor. Tengo sueño, tengo hambre, ya he estado madrugue, vaya, digamos estos ensayos con los niños, que ha sido... Pero nuestro Señor Jesús también se cansó, pero Él escogió no quedarse dormido ni en la barca, sino Él dijo, no, yo sigo en mi ministerio. Porque tuvo algo en su corazón y fue compasión, porque había una multitud de gente que quería escuchar a Dios, que querían escuchar palabra. Y miren lo que dice Jesucristo, lo que hizo Jesucristo, dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan,
pues no tienen qué comer. Respondiéndole, les dijo, dales vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Y ya sabemos el milagro, ¿no? Pero nuestro Señor Jesús tuvo compasión de verlos también con hambre. ¿Sí? Hay otro pasaje paralelo que habla de que los vio, tenían hambre, porque ya llevaban 3 días sin comer, y Jesús se compadeció también de su necesidad física y les alimentó. Muy bien. Aquí sucede la segunda Pascua. Ya estamos terminando, ya estas últimas partes es rápido. Juan capítulo 6. No se duerman, les di el ejemplo de Cristo. Cristo no se durmió. Estaba cansado y todo, pero siguió. Juan capítulo 6, versículo 4 dice, ¿y estaba cerca qué? La Pascua, la fiesta de los judíos. Muy bien. Después de esto se devuelve al otro lado del mar y aparece caminando sobre el agua. O sea, cuando él se devuelve de aquí, pasando al otro lado, aquí tengo hacia esta región, ahí es cuando Jesús nuevamente calma la tempestad. Calma la tempestad. Ahí más adelante, en el versículo 22, capítulo 6, dice, al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado en Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, ¿qué? No porque habéis visto las señales, sino ¿para qué? Sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿No? Puede caer toda esta gente que seguía a Jesús podía caer en eso, en buscar a Jesús solamente por la señal, solamente por los milagros, ¿sí? Como iniciaba diciendo, nosotros no buscamos a Jesús por los milagros que pueda hacer en nuestra vida, sino porque Él es Dios, como Pedro dijo, ¿no? Como Pedro dijo. Muy bien, luego Jesucristo viaja por aquí hasta esta región de Fenicia, en Tiro y en Sidón, expulsa a un demonio de una hija de una sirofenicia, pasa a Decápolis, sana a un sordo y un tartamudo, ahí es donde alimenta a los 4,000. Luego va a un lugar que se llama Dalmanuta, a Betsaida y luego a Cesarea de Filipo. Aquí en Cesarea de Filipo acontece algo importante y es la transfiguración de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Ahí es donde Jesús hace la transfiguración, en Cesarea de Filipo, y sabemos que apareció Elías, Moisés, ¿vale? Muy bien, ya para ir terminando, los últimos recorridos antes de la pasión, bajan nuevamente a Capernaum, suben a Jerusalén, pasan por Samaria, pasan por Betania. En Betania es donde sucede la resurrección de Lázaro, ¿sí? En Betania, eso lo vemos en Juan capítulo 11. Y aquí es donde sucede la tercera Pascua. En Juan capítulo 11, miremoslo ahí rápidamente, Juan capítulo 11. Versículos 53 al 55. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca, ¿qué? La Pascua de los judíos. Y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. O sea que con esta tercera Pascua, ¿cuántos años cumple nuestro Señor Jesús en su ministerio? 3, ¿cierto? 3 años.
Luego Cristo viaja a una región llamada Perea y allí es ungido en Betania. Luego vuelve a Jerusalén y tiene la última cena, ¿cierto? Que la conocemos, la última cena y la oración en el huerto de Getsemaní. Y hemos acabado, hermanos. Los llevé por toda Judea, Samaria, ¿cierto? Galilea. Ya más o menos les quedó un poco más claro el movimiento del ministerio de Cristo en la tierra. Se memorizaron todo, ¿cierto? La idea era esa, ¿no? Pero bueno, por lo menos escucharon algo, no mentiras. Es importante como poder tener ese mapa general del ministerio de nuestro Señor Jesús. Todos esos milagros, hermanos, todos esos milagros que hizo. Y quiero terminar con una serie de preguntas, hermanos. Y es como predicaba Juan el Bautista, ¿no? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Evaluémonos, ¿hay frutos dignos de arrepentimiento? ¿O solo buscamos a Cristo en necesidad? Para que nos dé el pan, para que nos dé lo del arriendo, lo del mercado, etcétera. O si buscamos a Jesús porque es Dios, como dijo Pedro. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. La siguiente pregunta aquí que hago, hermanos, es: ¿quieres beber del agua que sacia? Como le dijo a la mujer samaritana, ¿no? ¿Quieres beber de esa agua que sacia? ¿Quieres ser sano? Como le dijo al de Betesda. ¿Quieres ser sano? ¿Te maravilla Jesucristo? ¿Quieres obedecerle? Algunas preguntas que nos quedamos que se ven quedar en nuestra mente en esta enseñanza, hermanos. ¿Sí? Finalmente es decisión de nosotros, de cada uno de nosotros. Pero el anhelo que debemos tener, hermanos, es ser como ese maestresala y esos siervos en las bodas de Caná, que le dijeron: haz todo lo que diga Jesús. Y ellos fueron y lo hicieron. ¿Sí? Podemos hacer todo lo que diga Jesús o podemos rechazarlo. Pero un día nos tendremos que presentar a Él, y si no creímos mientras estuvimos en vida, si no tenemos al Hijo, la palabra dice: el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y si nos presentamos ese día delante de Dios sin el Hijo, estamos ya condenados. Mientras haya vida, hay esperanza. Hoy es el día de salvación, dice la palabra. Hoy es el día de mirar a ese Jesús y reconocerle como Dios, por la autoridad que tuvo, por sus milagros. Reconocer que Él es el único que puede perdonar pecados. Reconocerle que esa fue su misión: venir acá, ser hombre, humillarse, solamente por ser la justicia de Dios y poder ofrecernos el perdón y la vida eterna, hermanos. Pero es decisión de cada uno de nosotros si queremos seguirle o no queremos seguirle. Con eso terminamos, iglesia, y vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos ir a través de todo esto, Señor, de todo el ministerio de tu Hijo Jesús en la tierra. Seguramente no todo lo vimos, Padre Celestial, pero nos permitiste tener un pantallazo. Bastante información, Señor, pero lo más importante, Señor, es que estos milagros, Señor, y estos relatos, Señor, hayan llegado a nuestro corazón, Señor, y podamos afirmar nuestra fe. Que no creemos, Señor, en un hombre solamente. Jesucristo fue hombre, pero no es un hombre, no fue un hombre como nosotros, como un pastor o como un predicador no, Señor, fue Dios y lo demostró a través de sus milagros, y eso nos debe maravillar, y eso nos debe hacer aceptar la autoridad de Jesús, y eso nos debe hacer obedecer a las palabras de Jesús. Señor, te ruego que estas palabras hayan llegado al corazón, Señor, de tus hijos, de todos los que asistieron el día de hoy, Señor, y que podamos fortalecer nuestra fe y seguirte y obedecerte, Padre. Gracias nuevamente, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.